Y es un día laborable. Nosotros vinimos como corresponde. Ha sido una mañana bastante compleja, pero sabíamos que teníamos nuestro momento de todos los jueves, que es el momento de reflexionar un poco sobre algunas cuestiones, y está también con nosotros la visita de la psicóloga María Graciela García. Graciela, buen día y gracias por estar nuevamente en la radio. Bueno, feliz Jueves Santo. Bueno, muchas gracias. No estás siendo muy feliz para trabajar, te diré que... nos está complicando un poco el tema de que es un asueto, un feriadito, como decimos nosotros. Es un asueto administrativo. Es asueto administrativo, claro. No es feriado. Sí. Entonces, a mí ni se me cruzó no venir. Hay mucha gente en la que sí. Se me cruzó. Sí. Están todos durmiendo, están todos con celulares apagados, están huelga de brazos caídos. Sí. Es así. Pero bueno, nosotros tenemos nuestro espacio de siempre, tenemos la posibilidad de hablar de un tema que fíjate que lo tengo que leer, porque fue pedido, además la semana anterior, claro. y del que estoy en desconocimiento absoluto. Total, absoluto. Es poco conocido. Sí, no sabía de la existencia del SAP, el síndrome de alienación parental. Ajá. Lo leo. Porque lo pidió una oyente. Lo pidió una oyente la semana anterior, es verdad. Seguramente lo ha conocido porque tiene algún tipo de relación con ese tema. Totalmente. Es un problema, cuando yo lo explique, van a ver que es un problema muy común, muy común. Cuando leí un poco la definición y ya entramos en el tema, me daba la sensación de que hay muchas cuestiones que pasan por lo que uno cree que es una simple actitud y que en realidad termina siendo una especie de síndrome, una especie de ¿no? En este caso claro, me pasó eso. Contanos qué es este síndrome. En general nosotros tendemos a usar siglas. Y cuando digo nosotros me refiero a los profesionales, y no nos damos cuenta que hay gente que no tiene por qué saberla. Por ejemplo, cuando hablamos de TEA. Totalmente. Y los TEA. Bueno, los TEA son los trastornos del aprendizaje. El SAP o SAP es síndrome de alienación parental. Cuando hablamos de parental, toda vez que ustedes escuchen parental, se refiere no a parientes, a los padres. Es decir, cuando nosotros nos referimos a los padres de un chico, estamos hablando de vamos a indagar sobre las relaciones parentales y nos estamos refiriendo a los padres. La gente cree que hablamos de los parientes en general o de la familia en general. No, parentales de padres. El síndrome de alienación parental es cuando uno de los dos papás ejerce sobre el chico o los chicos de esa pareja una influencia negativa con respecto al otro papá. O sea, vamos a hablar de progenitor para no hablar de madre y padre. Cuando un progenitor incide psicológicamente en el niño o los niños en contra del otro progenitor. Entonces, esto se ve mucho cuando hay una separación. Cuando hay una separación, lo sano es llegar a un acuerdo de las partes, comunicarlo los dos a los hijos y que los hijos sigan teniendo un contacto sano con cada uno de los progenitores. Por lo general, los chicos se quedan con la madre porque por ley corresponde eso. Pero lo sano sería que el contacto con el padre siga siendo fluido, si puede, que lo vaya a buscar a la escuela durante la semana, que lo tenga fin de semana, que no sé, si lo llevaba a pescar, que lo siga llegando a pescar, si lo llevaba al fútbol, que lo siga llevando al fútbol. Muchas veces sucede que la separación ocurre por enfermedad de uno de los dos. Supongamos una enfermedad psiquiátrica. Entonces, la justicia delega en el padre
cuando es la madre la que está enferma o que está internada en un nosocomio psiquiátrico, delega entonces en el padre la tutela de esos hijos. Pero si eso se hace con un apoyo psicológico, como para entender el niño que su mamá está pasando por una enfermedad y que van a estar con el papá, bueno, obviamente no es lindo, no es agradable, pero puede salir adelante y la familia medianamente reacomodarse o readaptarse. Ahora, ¿qué pasa si ese papá encima le habla mal de la mamá? Claro. Tu mamá está loca, tu mamá no vuelve más, tu mamá, bueno, dicho más groseramente, tu mamá se rayó. Uh-huh. Va creando una conciencia negativa en el chico con respecto a su mamá. Lo general es que cuando hay una separación contradictoria, es decir, sin acuerdo de las partes, ni siquiera por los hijos, los niños quedan con la mamá. Y es la mamá que por bronca o por celos o por una cuestión de la cuota alimentaria que no se pasa o por lo que sea, influye en la conciencia de los niños respecto a lo negativo del padre. Concretamente le habla mal del padre. Uh-huh. Entonces, el chico va creando una imagen paterna adversa, negativa, hasta el punto de no querer verlo al padre o no querer ir a lo del padre. Ese es uno de los casos. ¿Por qué decimos alienación? Porque uno lo está alienando al chico. Uh-huh. Es decir, le está quitando la posibilidad de él evaluar cómo se comportan con él cada uno de los papás. Le estamos nosotros invadiendo su conciencia con cosas negativas del padre. ¿Por qué se llama síndrome de alienación parental? Porque acá el perjudicado es el chico. Claro. Y el que tiene el síndrome de alienación parental es el chico. Y el chico es el que va a sufrir las consecuencias en el futuro. Por supuesto en el momento, porque el chico tiene una desilusión, una decepción, una angustia, a veces bronca con respecto al padre, creado por la madre, no por situaciones reales. Otras veces llegan al punto de evitar el contacto de los niños con su papá, porque su papá hizo otra pareja, y entonces la madre dice: yo no lo voy a dejar ir a estar con esa. Resulta que esa forma parte de la vida del padre. Claro. Yo entiendo, es difícil, es un trabajo de los dos, hasta que el chico primero que comprenda la separación, después tiene que pasar un tiempo donde él vea a su papá solo y después de un tiempo recién integrar a una nueva pareja. Pero lo peor que le podemos hacer a un chico es hablarle mal del padre, hablarle mal de su nueva pareja o crearle miedos, porque muchas veces se le crean miedos, temores a ese chico que si va a esa casa lo va a pasar mal, no lo van a querer, etcétera. Ni hablar si el papá con esa nueva pareja tiene un hijo. Claro. Ahí se complica más, porque es vivido por el chico, en vez de decir, bueno, tengo otro hermanito, es vivido como: a mí no me quiere más, ahora tiene otro hijo, otra familia, otra mujer, y yo soy un cero a la izquierda para mi papá, no existo. Todo eso hace a lo que se llama síndrome de alienación parental. Hay padres, y mucha gente lo habrá escuchado o visto en televisión, que no ven a sus hijos por años. ¿Por qué? Porque la mujer no se lo permite. Por supuesto que van a la justicia, pero bueno, sabemos que nuestra justicia no es muy dinámica, ¿no es cierto? Entonces hay veces que pasan años. Hay veces que son denunciados los papás
por violencia, porque el padre, harto de ir y que no, el nene no está, no se fue a gimnasia, no se fue con amigos, no fue a lo de la abuela, qué sé yo, harto de eso, irrumpe en un horario que supone que está, que es a la noche, claro, y tira una puerta abajo de una patada. Entonces, de eso se agarra la mujer para denunciarlo por violencia intrafamiliar. Y ahí se le complica más a este señor el ver a la posibilidad de ver a sus hijos. Claro. Pero yo no hablo de papá o de mamá, estoy hablando de los niños cuando hablo del síndrome de alienación parental. Vos sabés, Andrea, que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, no reconoce al síndrome de alienación parental como una patología o algo serio en los chicos. Todavía no está reconocido. La Organización Mundial de la Salud, las asociaciones psiquiátricas elaboran digamos, una clasificación de enfermedades que los ubica dentro de una neurosis, una psicosis, una psicopatía, etcétera. Entonces, este síndrome de alienación parental no existe en la clasificación de la OMS. No por eso deja de existir, es más, es uno de los problemas más comunes y con muchas consecuencias para los chicos hoy. Eso te iba a preguntar, porque en cualquier situación en la que un chico se le quita la identidad, la relación con las raíces, con la base de su familia y demás, comienza a generar como cuando se le quitan las libertades, que era un poco lo que hablábamos el otro día, el vos no podés, a vos no, digo, cuando se lo limita en ese tipo de cuestiones, hay una consecuencia lógica y hay una actitud a futuro que no es, por lo menos la habitual, por no decir normal. Sí. A ver, lo más lógico es que en un común acuerdo los padres, aun cuando se separan en forma contradictoria, es decir, no bien, velen por la salud mental de sus hijos, y aunque sea mínimamente en eso, se pongan de acuerdo, le expliquen que se van a separar y le expliquen que para él va a seguir todo igual, en el sentido de, no de la convivencia, pero sí en el sentido que papá va a ser siempre tu papá, papá te va a seguir queriendo, mamá también, en los cumpleaños van a estar los dos. Eso genera, los chicos son los sujetos con más poder de adaptación que hay. Totalmente. Uno ve chicos que, por ejemplo, hijos de bancarios que son trasladados permanentemente, por poner un ejemplo, y la familia se angustia y los chicos se adaptan rápidamente. El tema es que también yo escucho a los padres decir, no, pero yo no me separo por mis hijos, para que mis hijos no sufran. Primero, eso es una excusa. Sí. A veces consciente y a veces no es consciente. Yo creo que transfiriendo a mis hijos la no felicidad, no me estoy haciendo cargo de que yo no me quiero separar porque no voy a ser feliz. Y a veces conscientemente, no, yo me voy a quedar acá y me voy a quedar con él a pesar de todo porque quiero que mis hijos no sufran. Entonces, si la separación se charla con los chicos, se explica, no ocurre de un día para el otro, no hay violencia en el medio, los chicos no perciben gritos o peleas constantes, porque eso le hace peor al chico, criarse en un ambiente violento. Si se habla, se conversa y se llega a un acuerdo y se le dice al chico que las cosas con el papá van a seguir igual porque va a ser su papá y demás, el chico obviamente sí va a sufrir la ausencia de convivencia, claro, pero se va a ir adaptando y va a ver que lo ve a su papá seguido y que siguen las rutinas de salidas y demás. Ahora, cuando esto no ocurre, que desgraciadamente es muy común que no ocurra,
el niño, como vos dijiste, se ve afectado psicológicamente. Claro. Entonces, ¿para qué lado puede disparar? No sabemos. Pues volverse agresivo, a veces en la casa, a veces en la escuela. Uh-huh. Tiene una idea de la paternidad en general nefasta, porque crecen con la idea de que los padres son abandónicos, los padres hombres son abandónicos, tienden a juzgar al papá en función de lo que les relata la mamá, aunque no tengan vivencias negativas del padre. Entonces son criados, se van desarrollando con esa idea negativa del padre, y eso es lo peor que le puede pasar a un chico. ¿Y por qué decimos alienación? Porque los chicos, sobre todo si son chicos y menores de 10, 11 años, no tienen un criterio propio, sino que son influidos totalmente por la figura que queda con ellos, generalmente la madre. Por eso se habla de alienación, es decir, no tengo un criterio propio y digo, no, mi mamá me dice esto, pero en realidad aquello. No, porque es como un picaceso, ¿no? Total, permanente. sí. Tu padre. No Taladro. te puedes comprar la pelota porque tu padre no trajo la plata. Claro. Y no vas a poder ir a la colonia este año. ¿Por qué? Y porque tu padre no pone plata. No, en casa dulce de leche, no, porque tu papá no manda el dinero. O pedile a tu padre que te compre. Yo he visto chicos que van a la casa del padre cada tanto, prácticamente exclusivamente a pedir la plata, ¿no? Sí, a cobrar. o a pedirle que le cómprame esto. Sí, prácticamente en pijama. Sí. Para obligarlo al padre que para esos 2 o 3 días que está con él le compre un jean, o le compre una camisa, o le compre un suéter o lo que sea. Entonces, eso es alienación. Están alienando la conciencia de un chico. Y pasa muy seguido, Andrea, de diferentes maneras. Y vos lo ves en los chicos, en las conductas. Totalmente. Ahora hay otra situación que se me cruza y hay muchísimos casos también de mamás que tienen a sus hijos y los padres en una primera instancia no se hacen responsables, no se hacen cargo, como se dice habitualmente, y luego vienen a intentar armar esa relación. En esos casos todavía es mucho más atroz y hemos visto, las redes sociales nos permiten ver cosas increíbles. Hoy a la mañana justamente hablábamos de una situación así, pero es todavía más difícil generar ese vínculo porque hubo una negación desde el principio y hay una bronca desde el lado de la mamá que tampoco colabora en restituir ese vínculo. Sí. También digo, en estos casos todavía se complica un poco más. Sí, vos decís cuando en principio el padre se borra. Exacto. Y después de años aparece claro. a querer... que es muy común ahora. Sí. Lamentablemente es muy común. Pero ¿qué pasa? Ahí, si la mamá actúa, es muy difícil para una mamá, sí. Porque encima que vos tenés que trabajar el doble, atender a tus hijos, con carencias económicas y afectivas y demás, es muy difícil. Pero si la mamá actúa de manera conciliatoria, y a pesar de que ella sabe que él se borró, le pauta, no, lo que pasa es que papá se fue, está lejos, tiene un trabajo, no puede venir, pero vas a ver que ya va a venir, o no lo llama por teléfono, no sé, para su cumpleaños. Y bueno, si la mamá intenta justificar de alguna manera esa ausencia del padre, si bien el chico no es tonto y se da cuenta, no crea odio en el chico. En el otro caso crea odio. Claro. Hay otras situaciones. Cuando el padre es un violento y la madre, después de mucho tiempo, consigue una separación, inclusive a él le ponen una restricción perimetral,
ahí es muy difícil, claro, hablar con los chicos, es muy difícil. Pero siempre la actitud de la madre tiene que ser conciliatoria, aún en esos casos. No, porque papá es un violento y yo tengo miedo de ir a la escuela solo porque por ahí me agarra papá. No, lo que pasa es que tu papá tiene una historia atrás, lo que pasa es que tu papá nunca tuvo afecto y entonces él es así. Por supuesto, trata de no acercarte porque él, bueno, este pobre está enfermo. uh-huh. Siempre hay que tratar de justificar de alguna manera la violencia o la actitud negativa del padre Uh-huh. con los chicos. Con los chicos y para protegerle su, digamos, su Sí, psicología, sí. nada más, ¿no? Después el chico solo va a empezar a hacer preguntas, sobre todo cuando es un preadolescente, un adolescente, va a empezar a hacer preguntas y ahí sí hay que ir con la verdad. Sin decir, mirá, tu padre es un loco. No, bueno, sí, tu papá tenía problemas, tu papá era violento conmigo, o tu papá sí se fue y hizo su vida y no quiso saber más nada de nosotros, pero trata de no odiarlo porque tu papá tiene una historia familiar X. Sí. Es decir, fomentar el odio en un chico es fomentar un psicópata del mañana. Hasta ese punto. En la historia de los psicópatas generalmente aparecen historias abandónicas, violencia intrafamiliar y odio. Uh-huh. Odio generado muchas veces por las madres, no para hacerle mal a un chico, sino porque ellas sienten eso y no lo pueden manejar. Y creen que su hijo es un par, es un compañero que en el cual se puede apoyar. Y lo que estamos haciendo es creando una persona a futuro con problemas. Uh-huh. En este caso me da la sensación de que más que la ayuda psicológica al chico, que seguramente si está en esta situación la necesita, también hay una ayuda psicológica para la mamá, Claro. porque digo, tenemos que entender que más allá de la relación de pareja que puede tener un hombre y una mujer, los hijos siempre están aparte, Sí. y eso es lo más difícil de interpretar en estos casos. Debería ser así, Sí. pero es lo más difícil de interpretar, Sí. sobre todo, como decís, pasa mucho en las mujeres que, como se dice habitualmente, utilizan como de escudo a los Sí. hijos para hacer sufrir a ese padre que las Sí. hizo sufrir. El tema es que el que sufre en realidad es el chico, no el padre. El padre también, pero digo, Sí. el otro día cuando hablábamos de violencia y hablábamos de que yo dije la violencia de género es relativa, Sí. yo me refería a esto, Uh-huh. porque obviamente la violencia física es violencia de género porque, bueno, por una cuestión anatómica, si querés, el hombre tiene más fuerza y Claro. va a doblegar a la mujer. Y la mujer está en inferioridad de condiciones. Pero está la violencia psicológica que muchas veces ejerce el género femenino. Y de esa no se habla mucho porque pareciera que no es muy importante. Claro. O es menos importante, sí, lógico. Una cosa es pegarle una trompada a una mujer y desmayarla, o acuchillarla y matarla, y Ujú. otra cosa es esto. Pero uno, como mujer que se queda con sus hijos, puede arruinar por completo la vida de un hombre que Ujú. ama a sus hijos, privándolo del contacto, hablándole mal. Si el síndrome de alienación parental tiene que ver con esto, con una violencia psicológica ejercida sobre los niños, por lo general desde el lado de la madre, porque por lo general la que se queda con los hijos es la madre, mamá. porque la ley lo dice así. Uh-huh. Vos fíjate que cuando, creo que es a los 11 años o a los 12, un niño puede elegir. Uh-huh. Es decir, legalmente, es decir, un juez de menores actúa. Sí, tengo y entendido que ahora es mucho antes también. Antes, Sí, puede ser. tengo entendido puede que sí, que ser. ahora es mucho antes. Le da a elegir. Y por lo general los hijos, varones o mujeres, eligen quedarse con la madre.
no es que va a elegir sí o sí con el padre, salvo que haya un problema serio con la mamá. Claro. De violencia o de una madre ausente en lo afectivo. Por lo general, el hijo elige a su progenitor femenino. O sea, que no justifica esa violencia ejercida por muchas mujeres por celos, por venganza, por bronca, porque el señor que era su marido la traicionó, no justifica de ninguna manera arruinarle la vida a un hijo. Porque no es arruinarle la infancia, le estamos poniendo un estigma a futuro. Nosotros cuando armamos una pareja, Andrea, lo hacemos en función de la imagen de pareja que uno tiene. ¿De quién? Parental, de sus propios padres. Bien, mal, a veces con errores, a veces con muchas virtudes, iniciamos y tenemos una relación de pareja en función de la imagen parental. Entonces, si yo tengo una imagen parental de la relación entre mi papá y mi mamá muy negativa, eso va a actuar en forma negativa en mí. Y ni hablar si todo el tiempo me hablan mal de mi padre. Porque además también depende de la edad de los chicos. Claro. Una cosa es cuando el matrimonio se separa y los hijos ya, no sé, tienen 18, 20, han hecho su vida, están estudiando, lo que sea. Y otra cosa es cuando tienen 2, 3, 7 o 10 años. Claro. ¿No? Entonces, cuando esa señora el otro día llamó y dijo, yo quiero que hablen del síndrome de alienación parental, me imagino que ella debe haber vivido algo así, o debe conocer alguna persona que lo ha vivido. Eso, los abogados que intervienen en una separación, en un divorcio, lo tienen muy en cuenta, muy en cuenta. Y a veces es el argumento justo para que se le dé la posibilidad al papá de visitar a sus hijos. Porque, digamos, en términos de lo cotidiano, en lo legal, en un divorcio, en la tramitación de un divorcio, los abogados, los jueces y todo el ámbito judicial conoce de qué estoy hablando. La gente en general no, pero todo lo que es el ámbito judicial en el tema divorcio maneja el tema del síndrome de alienación parental. Y seguramente habrá papás que me están escuchando y no lo saben. Entonces, bueno, esto es una posibilidad. Yo lo que sugiero es que lean, que googleen, que lean acerca de lo que es el síndrome de alienación parental y lo comuniquen a la persona que está tramitando su separación, su divorcio, que es el abogado. El abogado seguramente lo conoce. Y fíjate vos que contrariamente a lo que se podría pensar, si bien es un tema psicológico, la alienación parental, es decir, el poder que ejercen los padres sobre los hijos, la bibliografía que hay es más legal, jurídica, claro. Sí, jurídica que psicológica, parece mentira, pero es así. Vos ponés en el buscador síndrome de alienación parental o SAP y aparece un montón de, por supuesto aparece la explicación, pero un montón de legislación de jurisprudencia, de casos donde la figura es esa, la figura legal. Te comentaba hoy, porque justamente hoy me tocó ver una vez más, lo he visto en varias oportunidades, esto de que las redes sociales a veces bien utilizadas son una herramienta fundamental, pero a veces son destructivas. Y escuchando todo esto te decía cuando arrancábamos la charla que desconocía. Si bien conozco casos, no sabía que tenían un título, un nombre. He visto muchísimas veces en las redes sociales mamás publicar nombre, apellido y hasta fotografías del hombre que descuidas a tus hijos, no le pasas la cuota, no sé, no los viniste a visitar, y una carrada de insultos que decís, una red social la ve todo el mundo, y si tu hijo no sabe leer, la mamá del compañero lo va a comentar, y el nene de esa señora se lo va a decir al tuyo, o sea,
indirectamente, y por más que a veces Facebook o cualquier red social nos sirve como descarga de determinadas emociones, tiene que haber un límite en eso también, porque eso llega, y la crueldad de la inocencia de los chicos a veces es todavía mucho más nociva que si el chico lo escucha de sus propios padres. Sin duda, claro que sí, porque cuando a vos te llega algo por otro, vos decís, ¿cómo? ¿Por qué? Y claro. Mi mamá dijo eso de mi papá, o mi papá hace eso. Claro. Sí, por supuesto. Hay un caso, Andrea, que estuvo estos días atrás en los medios, no me acuerdo en qué programa yo lo vi, me parece que es a la tarde en el programa de Mariana Fabiani, el caso de la hija de Andrea del Boca. Ay, sí, terrible. ¿Lo viste? Sí, lo vi. He visto flashes, pero sí, bueno, terribles. Yo no, por supuesto, no puedo tomar partido por nadie, ¿no? Ni por Andrea del Boca, ni por el ex marido, pero digo, yo la escuché a la nena, es una adolescente, una chica de 18 años, hablar con un odio, con un resentimiento atroz, terrible. ¿Cómo forma pareja esa chica el día de mañana? A ver, ¿cómo piensa de los hombres en general esa criatura? Yo desconozco si el sujeto en cuestión es una buena persona, o es un enfermo, o es un loco, o quiere sacar tajada, no sé. Pero sí vi la actitud de la chica y cómo hablaba. Hay una parte que ella se filma un video, le habla al monitor y le habla directamente al padre, pero es terrible. No sé, capaz que está en si uno lo busca, ¿no? Sí, seguramente debe estar en el las video redes que grabó la hija de Andrea del Boca. El nivel de alienación que tiene esa chica es terrible. Digo este caso porque es público, y porque salió en los medios, y porque mucha gente puede asociar con lo que estamos hablando, pero hay muchos, muchísimos. Hay muchos, y yo escucho chicos de 9, 10 años decir, no, mi papá es un HDP. ¿Por qué? Sí, por esto y esto. Y vos te das cuenta que esto y esto, algunas cosas las habrá vivido el chico, pero la mayoría se las metieron en la cabeza la madre, la abuela y la tía. ¿Viste? Porque es totalmente, así. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado por los chicos, por la salud mental de los chicos, no por los grandes. Hay un mensaje, dice que es cierto lo que está diciendo. En este caso, quien hizo ese daño fue el padre, hablando mal de la madre, pero con el tiempo eso se le volvió en contra, a tal punto le cobró odio que lo apuñaló. Por eso dice, pero el chico está con un diagnóstico de psicópata, por lo tanto es muy complicado y ya es mayor de edad. Sí, claro, sí. Por lo que entiendo, es un chico que ha estado más en contacto con el papá, que le habló muy mal de la mamá. No, al revés. ¿No? Apuñaló al padre. Por eso, pero cuando logró darse cuenta, ¿ves? A ver. Dice, es cierto lo que estás diciendo. En este caso, quien hizo el daño fue el padre, hablando mal de la madre. Pero cuando con el tiempo se le volvió en contra porque lo termina apuñalando al papá. ¿No? Es como una cosa. Lo había entendido. Claro, mirá vos. Y sí, terrible. ¿Viste? Hay de todo. Sí, puede ser. Sí, por supuesto. Ahora que lo hablamos y que entiendo un poco más de la cuestión, una vez me llamó mucho la atención ver, también a través de las redes sociales, y en este caso el lado positivo, una convocatoria de los papás que sufren esta situación. Hay una asociación de papás que sufren esta situación, el alejamiento de sus hijos en manos de las mamás que generan este tipo de relación o de ruptura en la relación, y hay una asociación que está recorriendo diferentes lugares, que está asesorándose, que están haciéndose fuertes, los papás que piden ver a sus hijos.
Sí, me es a llamó la nivel atención en aquel nacional. momento, sí, lo vi y tiene muchísimas historias increíbles y si ves las imágenes en las redes sociales se promociona con los papás, con un cartel, con el quiero ver a mi hijo, quiero volver a ver y ponen el nombre de cada uno de los chicos, y los papás contando la historia destruidos, totalmente destruidos porque hay que vivir una situación así, es muy difícil. A ver, cuando uno se separa, pierde una familia. Claro. A veces es una pareja sin hijos, pero igual, vos perdés una familia. No es grato separarse. Y muchos dirán, bueno, depende, porque si el tipo se va con otra mina, entonces, no, bueno, aún así, en casos donde hay un tercero en discordia, sea otra mujer o sea otro hombre, hay un rompimiento y hay un antes y después en esa persona. No es sencillo, de ninguna manera. Claro, si hay un estímulo exterior, va a haber una motivación y va a estar... Pero de todas maneras, hay momentos en esa persona donde no se siente bien. Ahora, si encima hay niños en el medio, es más complicado todavía. Y yo sé que hay muchas mujeres que me están escuchando y que pensarán, no, generalmente las abandonadas somos nosotras, o generalmente cuando tomamos la decisión de separarnos, la culpa la tiene él. No, de todas maneras, como sea la causa de separación, la que se hace cargo de los hijos somos nosotras, la que lo lleva a la escuela, lo que lo baña, lo que lo peina, la que va a los actos, la que... generalmente somos nosotras las víctimas. Y yo tengo una postura de desvictimizar a la mujer. Explico por qué. Porque yo sí creo firmemente y estoy totalmente convencida en la igualdad del hombre y la mujer. Y cuando yo creo en la igualdad del hombre y la mujer, no creo en la victimización siempre de la mujer. Hay veces, pongámosle porcentajes, por supuesto no existen, pongámosle, perdón, que en la mayoría de los casos, porque lo dije antes, la justicia dice que los chicos tienen que quedar con la madre, en la mayoría de los casos, supongamos que sí, que la mujer se hace cargo de los hijos, pero no por eso es víctima. Claro. No, bueno, pero soy víctima porque el HDP no me pasa un mango. Bueno, macanudo, pero vos tenés lo más preciado, que son tus hijos. Y yo no creo que los hijos se conviertan en una carga porque ese HDP, entre comillas, se haya ido y nunca más haya aportado un peso. Yo no creo en eso. Yo que no tuve hijos, ¿qué más quisiera yo que tener hijos? Entonces, decir yo soy la víctima porque yo me quedo con los hijos y yo los peino, los baño, los llevo a la escuela, voy a los actos, ¿qué cosa mejor que eso? Pongámonos por un segundo del otro lado. En el lado que el hombre se separa y sabe absolutamente que él no va a tener el contacto con los hijos que tenía, que él los va a ver en el mejor de los casos 2 o 3 veces por semana o semana por medio los fines de semana, pero él pierde la cotidianidad de sus hijos. Entonces yo no quiero la victimización, no me gusta eso que yo a veces leo, soy madre sola, soy madre y padre a la vez. No, vos sos madre y la justicia te avala para que tengas a tus hijos. Sí, pero él se borra, no va a los actos, no sé, no viene al cumpleaños, no lo llama, le mande, para que me mande plata tengo que hacer. Bueno, vos estarías dispuesta a hacer lo contrario, es decir,
que él viva con los hijos y vos cumplís con todo lo que te corresponde. Al revés. No, ni loca. Bueno, claro. Siempre hay que ponerse. Yo tengo una paciente que siempre me dice, ex paciente que siempre me dice, claro, los psicólogos siempre se ponen en cada caso. Es que es así. Claro. Yo no puedo hablar de la victimización de las mujeres, porque hay mujeres que son víctimas y hay mujeres que son victimarias, sobre todo en este caso que estoy hablando. El hombre, porque se separan y se va a vivir a otro lado, no siempre lo pasa bien, todo lo contrario. Yo tengo hombres pacientes que están sufriendo una separación y que mientras laburan y están todo el día en lo suyo, está todo bien, pero cuando llegan a su casa y la soledad de su casa sin sus hijos es muy duro. Uh-huh. Inclusive algunos dicen, y mira, estoy pensando en volver porque yo extraño mucho los chicos, esas noches que nos tiramos a ver tele. Y yo digo, no cometas ese error. Vos no podés rearmar una pareja en función de tus hijos. Pero ojo, que no siempre el hombre es el HDP. No siempre. Vos fíjate, Andrea, hay separaciones donde el padre o la madre se va con sus hijos a vivir a otro lado. O el padre por trabajo se va a vivir a otro lado, a 200 kilómetros, a 1000 o a otro país. Uh-huh. Y se le dificulta, sí manda la plata, pero se le dificulta venir, estar. Y vos sabés lo que sufren muchos. Otros no les importa. Es como todo, hay de todo en la viña del Señor. Total. Digo, no victimicemos siempre a la mujer que cría a sus hijos, porque ese es algo maravilloso. Y tampoco condenemos siempre al hombre, porque hay hombres que sufren por esa separación de los hijos. Entonces, ni tanto ni tampoco. Seamos justos, seamos equitativos. No hay separaciones, hay gente que se separa. Por lo tanto, cada caso es diferente. Pero ojo con lo de la alienación parental. Excelente, como siempre. Hoy aprendimos mucho más que en otras ocasiones. La verdad que es un tema tan actual, tan habitual, que de verdad a veces nos cuesta creer que son síntomas de una situación psicológica y demás. Lo vemos como tan de todos los días, que no nos parece, pero es importantísimo saber lo que podemos llegar a generar. Tal cual. ¿No? Con una Yo le actitud... agradezco a la persona, no sé quién es, pero la que llamó el otro día, porque a mí, ves, hay temas que ni se me ocurren, y este es un tema que yo lo vivo muy con lo cotidiano. Totalmente. Así que yo le agradezco, invito a la gente que lo haga, que proponga temas, porque por ahí a mí no se me ocurre. Este es un tema muy candente que a mí no se me había ocurrido. Así que gracias. Muchísimas gracias como siempre y te espero el próximo jueves.